La libertad verdadera reside en aquel que entregó su vida para obsequiártela. Te damos la bienvenida a este espacio, donde encontrarás libertad, libertad en Cristo. Bienvenidos a Libres en Cristo. Bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos, queridos oyentes que a esta hora se conectan con nosotros. Gracias por estar allí, gracias por esperar siempre este programa que hacemos con cariño para ustedes. Así que bienvenidos, esto es Libres en Cristo. Quien tiene el inmenso gusto de conversar para ustedes es Mauricio Rodríguez a esta hora, en este justo momento. Y también decirles que hoy de nuevo me acompaña nuestro querido pastor Joel Galvis, quien va a estar también acompañándonos en la mesa de trabajo. Hoy de nuevo nuestro querido amigo Gabriel no está con nosotros, está el hombre de vacaciones, se tomó vacaciones. Bueno, lo extrañamos, hermano Gabriel, ya yo creo que en próximos programas ya está con nosotros. Sin embargo, pues hoy está con nosotros en la mesa de trabajo nuestro pastor Joel Galvis para acompañarnos en este camino, en este programa, hoy con un tema muy importante, muy interesante, que definitivamente nos va a alumbrar el camino. Y por supuesto, no puedo arrancar sin antes darle la bienvenida a todos nuestros PPLs que están en diferentes centros de reclusión, los que están por allá en Medellín, los que están aquí en Santander, allí en Cepán, allí en Girón, Cómbita, allí el Pedregal en Medellín, en fin, en todos los lugares donde están recluidos y llega nuestra señal. Un abrazo para cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y preparémonos para este tema que sin duda alguna va a ser de gran bendición. Bienvenido, Pastor Joel, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa para discernir, para conversar acerca de el tema del que vamos a estar conversando hoy. Vamos a estar hablando de la fe. ¡Wow! Esto es importante porque muchos decimos tener fe, pero el verdadero ejercicio de la fe no es como pensamos. Así que eso vamos a estar conversando hoy. Pastor Joel, bienvenido, muchas gracias. Un saludo a nuestros oyentes que a esta hora se conectan también. Contentos de acompañarlos y vamos a avanzar en el programa de hoy, que sí está muy, muy interesante. De paso, es muy probable que no lo podamos concluir hoy. Así que estaremos quizás unos 2 programas más hablando de este aspecto, la fe. Sí, señor, así es. Un aspecto bastante importante en la vida del ser humano, especialmente en el cristiano, y que estoy completamente seguro de que no nos va a alcanzar el tiempo y lo vamos a tener que continuar. Así que bien pendiente, no se pierda esta serie porque podría ser este y otro programa más, o de pronto podrían ser 3 programas. Vamos a ver cómo vamos caminando en este asunto. Te paso, valga la cuñita, ¿no? Los temas que vamos a seguir tratando, ya lo hemos dicho, pero lo recordamos hoy, van a estar de cierta manera tejidos en un hilo de salvación, de perdón. Entonces, muy bueno que estemos conectaditos. Así es. Bueno, pastor, tenga la bondad de dirigirnos en oración para pedir que el Señor nos dé la dirección que necesitamos para emprender este programa y este reto tan grande, porque esto es un reto grande, pastor, hablar de la fe. Esto es grande, este reto. Así que bueno, tenga la bondad y nos dirige al trono de la gracia. Oremos. Nuestro bondadoso Padre, alabamos y glorificamos tu santo nombre por todas las bendiciones, por toda la bondad, la misericordia que constantemente tú nos ofreces. Gracias por concedernos este espacio para reunirnos, para dialogar y para compartir con nuestros amigos y amigas a través de las ondas de radio y también seguramente a todos aquellos que nos ven a través de la aplicación. Permite, Señor, que este programa sea un programa también de gran bendición para cada oyente.
para que supla cada necesidad espiritual. Y de manera muy especial en el tema de hoy, permítenos comprenderlo. Es un tema esencial de salvación, que puedas llegar a nuestros corazones con este mensaje y cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en ti y así prepararnos para la salvación. Amén. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús, para Él la honra y la gloria. Amén. Amén. Bueno, ya tenemos la dirección de nuestro Dios, tenemos la dirección divina. No quiero arrancar este programa sin antes, o digamos que a manera introductoria para este programa, en este momento tan especial, quiero dar la introducción de la siguiente manera. Pastor, yo en lo personal nunca aprendí a nadar, nunca. Y a mí el agua me da miedo, o sea, irme a bañar en un río, irme a bañar por allá, eso me causa temor, Nunca aprendí a nadar y creo que nunca lo voy a hacer. Es muy fácil. Yo creo que nunca lo voy a hacer, pastor, tal vez no por el hecho de no aprenderlo, no, sino por el temor. Ok. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Bueno, yo tengo un hijo de ya es mayor de edad, pero cuando él estaba muy pequeño, una vez lo llevé a la playa. En la playa sí me siento un poco más seguro porque pues uno va metiéndose hasta cierto punto, ya ya hasta aquí, hasta aquí. Entonces, bueno, fuimos a la playa y pues mi hijo quería como que aprender a flotar, ¿no? Entonces yo lo tomé en mis brazos, y me lo fui adentrándome con él hasta cierto punto en el agua. Y entonces yo le decía, bueno, cierra los ojos, ponte suavecito, ponte así relajado, cierra tus ojos, boca arriba. Y yo le tenía los brazos así, lo fui soltando. Y llegó un momento en que me alejé de él y él estaba flotando, pero él pensaba que yo estaba a su lado o que lo estaba agarrando allí. Él tenía los ojitos cerrados. Cuando él abrió los ojos, que se dio cuenta que yo no estaba, comenzó a hundirse. Entonces yo fui rápidamente y lo saqué. Entonces este ejemplo nos da la entrada, porque así es la fe. Okay. Así es la fe. La fe verdadera es aquella fe que no necesita ver. Aquella fe verdadera es aquella fe que no necesita hechos. Es una fe real, fe genuina. Ya vamos a hablar de eso. Ya más adelante hay ciertas partes del programa donde vamos a conversar de eso. Entonces, como primer análisis de este programa del día de hoy, vamos a definir, pastor, cuán importante es vivir la experiencia de la fe. Pero para primero poder definir eso, para poder saber la experiencia de la fe, yo necesito saber qué es fe. Porque de pronto, pastor, puede estar escuchándonos alguien que pues de pronto no sabe, no conoce qué es fe o está apenas conociendo. ¿Qué podemos definir como fe? Y luego responder esto, cuán importante es la experiencia de la fe en la vida del ser humano, pastor. Bueno, nosotros usamos, los cristianos, la mayoría, todos usamos unas palabras que están en Hebreos, donde menciona que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese sería el concepto bíblico de fe, una confianza absoluta en aquello que no podemos ver. Bueno, es una muy buena definición, la fe. Claro que sí, nosotros podemos tener en cuenta que la fe no es solamente actuar, no es solamente saber, no es solamente definir, es saber que hay algo que yo estoy esperando, pero que no puedo ver, que no lo logro ver. Entonces, ese concepto de fe es importante para que nosotros podamos tener ahora en mente cómo poder vivir esa experiencia transformadora de la fe. Ahora, hay un texto bíblico, pastor, que nos habla precisamente de que sin esa fe yo no puedo agradar a Dios.
Ahora, este concepto de que no puedo agradar a Dios sin fe, ¿cómo poder manejarlo desde ese punto de vista, humano? Porque es difícil tener fe, pastor. Bueno, pero vamos a ver en el transcurso del programa cómo ejercitar quizás la fe, y quizás haya un oyente, ¿cierto?, que surja esa inquietud, ¿cómo puedo fortalecer mi fe? Y vamos más adelante a estar hablando justamente de eso. ¿Qué podemos hacer para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe sea genuina? Porque hay fe genuina, hay fe falsa. Es un tema que da para bastante. Es un tema que da para largo, es un tema que da para mucho. Ahora, muy bien, para mí es importante la fe porque yo creo en Dios, creo en Jesús, y para mí es importante la fe. Ahora, ¿será que es la misma fe que yo puedo tener para alguien que no cree? O sea, una persona que de pronto no crea, ¿puede tener fe? ¿O puede llegar a tener fe en ese aspecto de la vida? Usted que pues está involucrado obviamente en el ámbito, usted es pastor, ¿cómo podríamos nosotros mostrarle a alguien que no cree? De pronto estamos hablándole a alguien que en este preciso instante no conoce o de pronto no sabe qué es fe. ¿Cómo mostrarle a esa persona la fe? ¿Qué es la fe? Porque no es algo tocable, palpable. ¿Cómo mostrárselo? ¿Cómo decirle, mira, existe algo que se llama fe? Ok, pues a ver, yo lo he comprendido de esta manera. Quien no cree, digamos, en Dios, difícilmente puede ejercer pues, fe, obviamente, porque está ligada con el creer. La Biblia menciona que el que se acerca a Dios necesita creer que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos capítulo 11, hablando de la fe. Es un capítulo completo que habla de la fe. Pero si hay una persona que dice que no tiene fe, difícilmente hay alguien sin fe también. Es decir, tendríamos que hablar un poquito de hacia dónde está la fe. Pues a veces yo he hablado con mi hija, que me hace algunas preguntas al respecto, y entonces me dice, pero es que yo escuché o leí o vi o me dijeron o tal persona piensa así, ya sea de Dios. Y entonces yo le digo, bueno, pues en ti está a quién le va a creer. Entonces, porque el ser humano tiene algo interno, fuimos creados así, que nosotros depositamos nuestra confianza y creemos en algo. Si alguien no cree en Dios, pues cree entonces en otras teorías, otras enseñanzas, otros conceptos, pero tiene que creer en algo, ¿no? Se aferra de algo. Así es. Así que cuando hablamos de la fe en Dios, pues estamos hablando de quienes creemos en Dios y tenemos, tal vez no es tangible como usted dice, no lo podemos, no porque lo podemos en eso tocar, se basa la fe, es etéreo, es intangible, pero tengo unas convicciones muy claras frente a eso que aunque no lo veo, lo acepto, ¿no? Así que es algo muy íntimo. De algo que yo creo, que yo acepto, que yo hablando del Evangelio, por ejemplo, pues yo creo que hay cielo, que hay tierra nueva, que es por fe que acepto el perdón. O sea, la fe juega un papel fundamental en la vida del Evangelio y del creyente, porque es algo que no se ve, pero lo acepto. Así es. Bueno, pastor, ¿qué podemos nosotros malentender o qué se puede malentender con respecto a la fe? Esta es una interesante pregunta. Sí, a Jesús alguna vez los discípulos le hicieron como un pedido. Ese hecho está registrado allí en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Ellos consideraban que tenían una fe muy, muy escasa. Pero la respuesta de Jesús, y yo creo que todos la hemos escuchado, muchos la hemos escuchado, Jesús le dije, si tuvieses fe como un grano de mostaza. Es decir, algo muy demasiado pequeñito, como un granito de mostaza.
Si tuvieses fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es decir, podemos tener un concepto errado en la fe cuando creemos que la fe tiene que estar medida por una cantidad, ¿no? Por un volumen, ¿no? La fe genuina es genuina, es real. Y tal vez sí podríamos decir que mi fe es un poco más escasa y puede ir en crecimiento, ¿no? Pero no necesito tener una fe grande. El problema mío no es tener una fe grande. El problema o la necesidad es tener fe, así sea poquita. Y con esa poquita fe, como dijo Jesús, como un grano de mostaza, pues nosotros estaríamos yendo hacia la dirección de lo imposible, diríamos, de lo imposible, que es todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros si tenemos un poquito de fe. Si estoy hablando quizás a un amigo, una amiga que me escucha, siente que su fe en Dios es pequeña, es corta, que casi no cree, que tiene dudas y todo eso, pero si tiene una poquita fe, poquita, como un grano de mostaza, el Señor puede obrar grandes maravillas en su vida. Yo le preguntaba esto, pastor, porque hay mucha gente que está equivocada y tiene un concepto errado de lo que es la fe. De hecho, más adelante, yo creo que dentro de, si no cabe hoy, yo creo que mañana, próximos programas, podríamos hablar de eso, o lo vamos a tocar, de seguro lo vamos a tocar. Y hay mucha gente que tiene una fe equivocada. Y quiero tocar ese punto, obviamente respetando las ideologías, respetando la creencia de las personas, sin faltar el respeto, pero mostrar a la luz de la Biblia qué es lo que es real y qué es lo que es verdadero, qué es lo que el Señor le agrada y qué es lo que el Señor no le agrada. Le voy a poner este ejemplo, pastor. En Venezuela, yo soy de allá, de Venezuela, vivía o nací en una ciudad llamada Barquisimeto, es la capital del estado Lara, conocida como la capital musical de Venezuela. En esa ciudad se lleva a cabo una de las procesiones más grandes de Latinoamérica. Viene gente de todos lados. Yo conocí en un determinado momento a un caballero que le hizo una promesa. No voy a indagar, no voy a ahondarme en el por qué. Simplemente le hizo una promesa de caminar de rodillas 30 kilómetros. ¿Sabe lo que es caminar 30 kilómetros de rodilla? Eso es impensable. Y el hombre dijo, no, yo lo prometí y yo lo voy a cumplir. Bueno, el hombre se preparó y empezó su caminar de rodillas desde cierto lugar. Pastor, no había comenzado como a las 5 cuadras, ya el hombre estaba desmayado. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, ya yo siendo un creyente. Tuve la oportunidad de conversar con él y yo en esa conversación le dije, mira, le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Porque yo tengo fe en que el Señor me iba a curar. Tenía un problema, una enfermedad seria. Y yo le dije a él, ¿y tú crees que el Señor, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que aceptó el sacrificio más grande que pudo haber hecho un ser humano, que fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, por ti y por mí, ¿tú crees que el Señor le agrade eso que tú hiciste? Arriesgar tu vida, arriesgarte a perder de pronto una rodilla o la otra rodilla o a lisiarte para siempre por un sacrificio que Dios no te ha pedido. Y el hombre se puso como que a pensar. Entonces yo le dije, tu fe está allí, pero está mal encaminada. Y por eso yo le hacía esa pregunta de cómo se puede malentender con respecto a la fe, hacia dónde va dirigida la fe. La fe existe para un propósito, para poder conectarme con Dios, y no es el camino para recibir algo de Dios, no. La fe es la certeza de que Dios me cuida
aunque yo no lo pueda ver. Ujú. Es la certeza de que Dios está allí para mí en los momentos difíciles y no para cumplir mi voluntad. Ok. Que ese es otro punto importante, pastor, que debemos tocar. Porque la gente cree que tener fe es amoldar la voluntad de Dios a mis necesidades, a mi voluntad, y no es así. Porque Dios cumple su voluntad en nosotros, no nosotros amoldar la voluntad de Dios a nuestra vida. Entonces mucha gente malentiende el concepto de la fe, que es tener fe. Ahora, una fe que le dice al Señor, Señor, sana a mi hija. Tengo mi hija enferma, muy grave. Señor, sana a mi hija. Ya ahí falló. Porque le está diciendo, Señor, sana a mi hija. Tú tienes que dar por sentado, porque eso se trata la fe. Dar por sentado que Dios ya actuó. Ahora, muchas veces esa respuesta no llega, pero Dios actuó. Entonces, ese concepto es interesante que nosotros podamos mostrárselo a nuestros queridos PPLs y los oyentes, que hacia dónde está encaminada mi fe, qué estoy creyendo yo, dónde está basada mi fe. Mi fe no está basada, como dice un canto, en el qué dirán. Mi fe está basada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Mi fe está basada en que yo tengo un Dios que quiere lo mejor para mí. En eso se basa la fe. No en que Dios va a hacer lo que yo quiera que Él haga por mí. No es que yo voy a ordenarle al Espíritu Santo, ven y haz tal cosa, porque así no obra la fe. La fe obra con la seguridad de que Dios te ha escuchado. Y ahí se basa la fe. Ok, muy, muy interesante. Yo creo que esa idea la deberíamos enfatizar, Uh-huh. ¿sí? Y quedarnos con esa idea especial de que la fe es una confianza total y plena en Dios. Así es. Pero permítame, recuerdo ahora en alguna ocasión leía yo una ilustración, ¿no? de un hombre que era equilibrista y pasaba por una cuerda caminando sobre un precipicio, un vacío inmenso. Que nos impresiona, ¿no? Verlo, porque de hecho en algunos semáforos vemos a algunos que no solo caminan sobre una cuerda, sino hacen otro poco de cosas ahí. Yo los he visto. Bárbaro. Pero este hombre, después de caminar en la cuerda y la gente lo aplaudía, pues obviamente estaba haciendo algo. Alguna vez leí un relato de que este hombre lo hacía en las cataratas del Niágara. O sea, caerse de esa cuerda no era caer ahí a la carretera, al andén. Sin embargo, él preguntó al público que lo aplaudía y estaban admirados de lo que este hombre hacía delante de sus ojos. Bueno, ¿ustedes creen que yo podría pasar con una carreta caminando sobre esta cuerda? Y el público gritó eufórico, sí, hazlo, claro que sí. Entonces, la pregunta era, ¿puedo pasar con una carreta y sentar a alguno de ustedes aquí en la carreta y pasar? Y dijeron que sí. Pero ahora vino la siguiente pregunta. Bueno, necesito uno del público, de ustedes que creen que yo paso caminando con una carreta, que venga y se siente en la carreta. Ya ahí, el tema ahí se complica la cosa. Ahí se descubría entonces quién realmente creía y quién no. O quién solamente le parecía pues que sí, y de pronto en la mente sí, pero creer absolutamente que sí, tener la confianza plena que sí iba a pasar con la carreta al otro lado sin problema, pues ese era el desafío, y quien lo creyera pues se sentaría confiado, se sentaría en la carreta y ni siquiera miraría para los lados, ¿no? Porque estaría plenamente seguro, convencido que lo cruzaría. Dios quiere desarrollar en nosotros eso, ¿no? Uh-huh. Que podamos creer en Él, pero, y usted lo ha dicho muy bien ahorita, no para que Él haga lo que nosotros queremos que hagan nosotros, sino para que nosotros lleguemos a hacer lo que Él quiere de nosotros. Porque la fe, Él quiere desarrollarla es en mí, con respecto a Él, para que confíe plenamente en Él. Mire esta nota que yo tengo acá, me pareció interesante esta nota, dice, la fe no se mide por la cantidad. Interesante. Un poquito de fe, si es genuina, realiza lo imposible. Pero la fe genuina escaseará al fin del tiempo.
Tremendo. Jesús lo preguntó, ¿no? Cuando el Hijo del Hombre venga, ya la fe. Sí, Señor. Y esto me da el pie para la próxima pregunta, Pastor, porque el tiempo avanza y ya vamos a mitad del programa y nos queda un buen camino. Y la siguiente pregunta que tengo para que podamos indagar en esta pregunta es: ¿de qué modo o de modo que en qué consiste la fe genuina? O sea, ¿qué es esto de la fe genuina? ¿Hay una fe que no es genuina entonces? Sí, la fe que confía plenamente y acepta la voluntad de Dios es una fe genuina. La fe que no confía, bueno, ya no podríamos llamarle una fe real, sino una fe interesada quizás en un favor. Me gusta una ilustración que usa uno a veces, y es que alguien puede decir: yo tengo fe, que yo confío plenamente que Dios me va a sanar de esta enfermedad. Pero cuando le dicen: bueno, deje de comer productos refinados, a usted le está haciendo daño comer mucho dulce, muchas harinas, entonces ahí no dice: no, yo sigo haciendo lo que hago y creo y confío que Dios me va a sanar. Esa fe no es genuina porque no está confiando realmente en que lo que el Señor me ha dicho, me ha enseñado, yo debo vivirlo. Cuando a usted le dicen, usted está enfermo y le dicen: vea, la hierbita tal, el agua tal, yo me quedo sorprendido. Algunos se toman unos remedios terribles, que para el cáncer, que sangre no sé qué, que yo he visto vaya eso. a tal parte, que esto. Y la persona que realmente cree que lo hace, va y lo hace. Dios quiere eso de nosotros. Una fe que, a pesar de todos los contras que haya, nosotros estemos dispuestos a confiar en Él, a seguir fielmente su voluntad. Hay una ilustración acá en Mateo 15, una mujer cananea, fenicia, cananea, ¿sí?, que llegó pidiendo de Jesús, que ella confiaba en que Jesús iba a hacer por ella una bendición, y él aparentemente empezó a ignorarla, a decirle no, y ella insistía, ella estaba segura que estaba al lado de la persona correcta, que era Jesús, y finalmente le dice: mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Ella nunca perdió la confianza en Jesús, a pesar de que estaba escuchando algunas... lo que aparentemente era negativo, ¿no? Sí, porque esa es la fe. Pueden ocurrir cosas aparentemente negativas en mi vida, ¿cierto? Pero la fe se aferra a creer y seguir confiando plenamente en el Señor. Job, por ejemplo, es un ejemplo de eso. Sí, sí es. Job vivió unos momentos terriblemente desagradables en su experiencia, en su vida, pero nunca dejó de creer y de confiar en Dios. Hay algo importante, Pastor, que viene a mi mente en este momento, y fue la vida de Moisés, un hombre ejecutante de la fe. Y en muchas ocasiones yo me identifico con Moisés, no tanto por ser como ejecutor de fe, sino porque en algún momento he perdido la paciencia. Así como Moisés en algún momento la perdió, con aquella vez que golpeó la roca, el Señor le había dicho que le hablara, y por ese acto no pudo entrar en la tierra prometida. Entonces, hay algo importante con esto de la fe genuina, y es que la fe genuina, hay una sola manera de que exista, y esa fe genuina va a existir de acuerdo al tamaño de tu conexión con Dios. Si tú conoces a Dios, vas a tener una fe genuina. No es necesario ni siquiera que te esfuerces en tener una fe genuina, porque cuando conoces a Dios, eso viene por añadidura. Pero si tú no conoces a Dios, vas a creer en cualquier cosa que te digan, menos en que Dios es Dios. Y esto lo vemos reflejado en los discípulos. Usted se recuerda aquella oportunidad donde el Señor Jesús estaba a las orillas del lago y Él le dijo a sus discípulos: vayan allá, váyanse y nos vemos allá al otro lado. Y dice que se desató una tormenta y Jesús vino a ellos caminando por el agua. ¿Qué gritaron ¿qué gritaron los discípulos? ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! O sea, yo creía en fantasmas. Entonces,
¿en qué estamos creyendo? O sea, nuestra fe generalmente, o sí podríamos decir que es genuina. Mire, los discípulos caminaban con Jesús, andaban con Jesús, pero lo vieron caminar por el horizonte y les dio miedo. Les dio miedo, les dio temor, dice la Biblia que les dio temor, y entonces empezaron a gritar un fantasma. Oiga, ¿no habían visto a Jesús levantando muertos, curando enfermos? ¿No iban a pensar y conocer que era Jesús el que estaba allí, caminando? Una cosa tremenda, esto lo habíamos hablado en otros programas, pero desde otro punto de vista. Pero esa fe genuina es la que proviene de esa conexión especial con el Señor. Aparentemente, mira, en esta ocasión de la mujer cananea, aparentemente Jesús la estaba ignorando, aparentemente Jesús estaba menospreciándola, aparentemente, ¿no? Pero a veces el Señor Jesús, o a veces el Señor hace silencio para que nuestra fe pueda ser una fe genuina. Uh-huh. Porque si a veces recibimos lo que el Señor nos da, entonces nos malacostumbramos. Una fe puesta a prueba. Una fe puesta a prueba. Y a veces nuestra fe se pudiera convertir en una fe de intereses. Y no es lo que el Señor quiere. Y avancemos. Esto me da la base para otra pregunta. ¿Será que pues tengo que confiar en el hombre? ¿O en las riquezas que yo pueda tener? ¿O en mí mismo? ¿O en Dios? La respuesta puede ser obvia, ¿cierto? Puede ser obvia. Pero es que hay gente que no confía en Dios. Literal. Nos pasa mucho. Nos pasa. Estamos muy tentados a eso. Tentados. Mire, uno dice a veces, bueno, yo voy a confiar en el Señor, yo voy a hacer esto, pero al final termino viendo la manera en cómo yo puedo meterme en el asunto y ver cómo hago para salir de esa situación en la que estoy. ¿Sabe que me hace pensar en algo que yo estoy encargado bueno, estamos comenzando este año, de paso estamos muy contentos de ir a las cárceles, de hacer esos programas con ellos, de acompañarlos. Hemos ido a Palo Gordo, saludamos a todos nuestros PPLs allí que ya hemos tenido la oportunidad de distinguir, los invitamos a participar de los momentos en los que ingresamos. Por ahora nos deben tener paciencia porque pues ha habido una situación ahí y no podemos retomar la ida, pero apenas tengamos ese espacio vamos a estar allí. Vamos a la cárcel del Buen Pastor de mujeres y estamos también ya prácticamente a puertas de poder iniciar en la modelo. Pero no solo acompañamos a los PPLs, nuestro ministerio, especialmente este año acá, va a ser apoyar también a los hospitales. Excelente. Así que, hermano Maurice, no se imagina, estas semanas atrás, hay días un poco más suaves, pero hay días que lo paso fuerte, me llaman, hay que orar por un enfermo, ir a ungir a un enfermo, y me llaman de fuera de Bucaramanga, en otros lugares, tengo un familiar, tengo esto, ¿no? Pero saben, estamos muy contentos de hacer esa labor, y ahorita que usted menciona eso, una de las cosas que hago y lo he notado muy de cerca con los que están allí enfermos, es que llega un momento en el que uno se siente, la persona enferma, ¿no? Está uno tan indefenso, tan imposibilitado, como que uno está dispuesto a abrir el corazón al Señor, a creer, a confiar, porque percibe que solo con Él hay una solución, hay una alternativa. Y yo creo que la fe realmente debe estar puesta en Dios. Y yo Amén. Cuando hablo con ellos, ¿cierto? Le hacemos ese énfasis. Confíe en Dios. Entréguele la vida completamente al Señor. Humanamente será lo que se pueda, ¿cierto? Ahí está entubado, ahí está con oxígeno, ahí está, bueno, le aplican medicamentos, se hace la parte humana. Pero en últimas, uno en un lugar de esos comprende que realmente el que tiene la última palabra es Dios. Así es. Y esa es como una oportunidad que se tiene para decir, bueno, yo confío plenamente en el Señor. Uno podría decir, es que ese médico es bueno, es que ese medicamento, es que aquello. Sí, es una labor humana, pero en últimas quien da la vida, quien da la sanidad, quien da la restauración, es Dios. Por Así eso, es. en última instancia, Dios. Así es.
Bueno, usted decía algo importante, que confiar en Dios es lo principal. La palabra del Señor también nos dice que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y creo que esto es importante que nosotros podamos entenderlo y definirlo en nuestra vida. Saber que sin Dios no soy nada. Total. No soy nada, no tengo valor alguno. Y cuántas veces decimos, no, es que gracias a Dios, pues es yo porque soy bueno para los negocios, yo soy hábil para trabajar, yo he sabido moverme, pude comprar aquí, hacer allá, y todo lo dimensionamos como que es por nuestras habilidades, porque yo sí he ahorrado, yo sí porque tal yo lo puedo cosa, he hacer, hecho buenas inversiones, no, tal cosa. Porque tengo palanca por allá en el gobierno, qué sé yo, ¿no? Pero no, deberíamos entender que realmente necesitamos confiar en Dios. Bueno, pastor, vamos a ir redondeando. Me quedan 3 preguntas. Quiero redondear estas 3 preguntas. El tiempo ya se nos va, nos queda poquito. 3 preguntas básicas. Creo que lo primera, la que sigue, o esta pregunta que sigue, bueno, si no puedo confiar en mí, en el hombre, en las riquezas, y tengo que confiar en Dios, ¿cómo puedo aprender a confiar en otras personas? ¿Cómo puedo yo hacer eso rápidamente? Bueno, la ilustración, esa pregunta está dada también porque de fondo es de qué manera confiamos. ¿Cómo aprendemos a confiar, no? Exacto. ¿Cuándo es que usted confía entonces en una persona? Y usted viene a un desconocido y le dice, por favor, présteme 500,000 pesos que yo en la tardecita se los traigo. Pero ¿cómo se le ocurre? Es usted, ¿no? No sea atrevido. Pero si viene una persona, cierto, que es quizás mi vecino, un compañero de trabajo, que ya le he hecho favores, que ya lo he tratado, que ya sé dónde vive, que bueno, hemos tenido una bonita amistad y viene en una necesidad y me dice, uy, ¿sabe qué? Tengo una situación. Es más probable, ¿no? Que yo confíe y diga, listo, tenga, y le firmo algo. Ocurre muchas veces entre personas muy cercanas, ¿no? Le presta algo, le hace alguna, y le firmo algo. No, suena casi un insulto que le diga, venga, le firmo, que no, confío en usted ya. Entonces, nosotros aprendemos a confiar en las personas porque las conocemos, ¿no? Porque empiezan a ser dignas de nuestra confianza a medida que las distinguimos. Como dijo el apóstol, en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 12, yo sé en quién he confiado, yo sé en quién he creído. También uno tiene que saber dónde está parado, ¿no? Dónde está uno ubicado. Bueno, la otra pregunta, pastor, es, pues, ¿significa eso que la vida eterna se recibe mediante el conocimiento de Jesús? Totalmente, ¿cierto? Esta es la vida eterna. Ese versículo es muy, muy conocido. Sí, Señor. San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso la fe realmente aumenta en la medida que conocemos a Dios, que nos acercamos a Él. Depende mucho de la conexión con Dios. Total. Pues así como yo aprendo a confiar en un amigo porque me conecto con él, porque lo conozco, porque nos tratamos, porque todo eso que decíamos ahora, con Dios pasa igual. Yo no voy a poder tener fe y confianza en Dios si no lo conozco. Así es. Bueno, y por último, pastor, para ir ya concluyendo, ¿cómo entonces, para poder tener esa fe, para poder tener esa conexión especial, obviamente tengo que conocer a Dios, pero ¿cómo llego a conocer a Dios? ¿Qué hago yo? Por ejemplo, si está escuchando a alguien allí, ¿qué hace ese alguien allí que está escuchando, que no conoce a Dios, pero quiere conocerlo? ¿Cómo hacemos? Ok, excelente pregunta, y con ella vamos cerrando 3 cosas. Básicamente debemos hacer 3 cosas. Número 1, escucharlo. Tremendo esto. Escucharlo. ¿Cómo lo escucho? A través de su palabra. La fe por el oír. La palabra nos habla. Y el oír por la palabra del Señor. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, dice San Juan 20:31. O sea, número 1,
debo escuchar más a Dios. Debo escuchar más de su palabra. Acérquese, amigo, acérquese, amiga. Congréguese, escuche, lea. Cada vez que nos conectamos con Dios para escucharlo, a través de lo que Él nos quiere mostrar y enseñar y revelar, pues estamos teniendo uno de los aspectos que nos va a permitir conocerlo mejor. El segundo es hablando con Él. ¿Cómo hablamos con Él? Se nos invita a hablar con Él como con un amigo. Por eso nosotros preferimos orar y no repetir. Tal vez repetir el Padre Nuestro, repetir alguna oración, algún salmo. Está bien, ¿no? Está bien que lo hagamos. En algún momento podemos recitar eso de memoria y bueno, pero la mejor manera realmente que Dios quiere interactuar con nosotros es hablando. Hablando como cuando usted se sienta a hablar, a conversar con alguien. Y entonces empieza a expresarle al Señor, a desahogarse con Él, a tener esa interacción. Así que a través de la oración bíblica, la oración donde usted habla, les pone, no es lo mismo una oración cuando usted está enfermo a una oración cuando usted está, no sé, disfrutando de una bendición especial que le llegó, una sorpresa o algo. Seguramente las oraciones son muy distintas porque los contextos son diferentes. Así es. Y tercero, trabajando para el Señor, dedicándonos a servir, a ayudar a los demás, a realizar, a tener una vida de testimonio, de compartir de la palabra, de ayudar a otros, de presentar el evangelio a otros, de hablar de Cristo. Ese estar en ese ambiente nos permite a nosotros estar conociendo mejor a Dios. Así es. Bueno, ya para ir concluyendo, darle las gracias a nuestros oyentes. Este tema da para mucho, queda continuado. Vamos a seguir hablando. Por ejemplo, en el próximo programa vamos a estar hablando de la fe que se ejercita mediante el estudio de la palabra, mediante la oración, mediante el servicio, en fin, mucho material que podemos sacar de la fe como tal y que podemos aprender muchísimo. Algo que vamos a ver el próximo programa para dejar a los oyentes ahí con la inquietud, ¿no? La fe no es algo que nosotros necesitamos esforzarnos realmente por conseguir fe. La fe es un resultado. Vamos a ver cómo lo logramos de manera especial en nuestra vida. Así es. Bueno, acompáñenme en oración para que el Señor nos pueda dar su bendición y luego el pastor Joel nos dará la bendición sacerdotal. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias te damos por este programa, por esta oportunidad tan linda que nos has brindado de poder comunicarnos con nuestros PPLs, con nuestros oyentes, para hablar algo tan importante como la fe. Gracias porque nos queda claro que la fe no es en muchas ocasiones como nosotros pensábamos, pero tu misericordia nos alcanza y nos da de esa fe que necesitamos para seguir adelante. Así es. Bendice a los PPLs que están conectados, a cada oyente que está conectado en este momento y dale, Señor, la oportunidad de crecer en la fe. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, pastor, tenga la bondad y nos da la bendición sacerdotal. Así es, apreciados oyentes, amigos y amigas, que el Señor te bendiga, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén. Bueno, nos escuchamos y nos vemos en un próximo programa. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Este programa llega a ti gracias a Esperanza Colombia Radio. Nunca olvides que somos libres en Cristo.